impresionante el desconocimiento general que impera respecto a las normas y cómo ese desconocimiento termina siendo prácticamente una cuestión que define las situaciones diferentes que se van presentando cuando, por ejemplo, se da un escenario como el de Díaz Verón, un mandato ya fenecido y continúa con la idea de una reconducción tácita, incluso interpretando artículos constitucionales que nada tienen que ver con el cargo de la Fiscalía General del Estado, pero ya les voy a hacer escuchar un audio en breve nada más. La pregunta a partir de ahora es, ¿qué pasa desde este momento que no prospera el juicio político? Que finalmente no prosperó hoy en sesión de Cámara de Diputados ese pedido de juicio político, este pedido que finalmente lo que buscaba era elevar a la Cámara de Senadores el debate de sacarlo o no, ni siquiera con la posibilidad de un libelo acusatorio que pueda después definirse en la Cámara de Senadores. Hoy por hoy ya con estas mismas causales no puede volver a ser enjuiciado Díaz Verón. Tendrán que ser nuevas causales las que se busquen y la pregunta es si existen nuevos elementos que no hayan sido tenidos en cuenta como para de nuevo intentar convencer al sector cartista y a aquellos legisladores liberales que hoy faltaron a la sesión de que este es un momento crucial en el que hay que decirle no a la corrupción. Pero hablemos del reemplazante de Díaz Verón, porque Díaz Verón tomó una decisión. Tomó la decisión, ayer les adelantábamos, de pedir permiso a la Fiscalía General del Estado mientras dure la investigación que tiene hoy abierta por enriquecimiento ilícito. Un caso que si equiparamos al caso de Fernández Lipman, hoy el hombre está privado de su libertad, una prisión preventiva en una penitenciaría, porque básicamente es un delito que amerita el enriquecimiento ilícito al tomar una determinación como esa. El hombre seleccionado por el propio Díaz Verón para que lo reemplace, uno de los 14 fiscales adjuntos, Alejo Vera, un hombre cercano a Díaz Verón, un hombre que permanentemente ha entendido en causas delicadas, que ha sido asignado puntualmente por Javier Díaz Verón como quien lo va a reemplazar. La primera pregunta que nos hacemos ante la selección de Alejo Vera es la siguiente. Si el fiscal general del Estado, hoy con mandato fenecido, ya desde el 2016, en realidad noviembre del 2016, tiene la prerrogativa de designar a alguien que lo sustituya ante un pedido de permiso cuando en realidad ni siquiera sus actuaciones como fiscal general del Estado pueden ser tomadas con absoluta seguridad teniendo el mandato fenecido, nombrando un fiscal, en este caso, Alejo Vera, como su sustituto, cuando en realidad ya su mandato está plenamente fenecido. La siguiente pregunta que nos hacemos tiene que ver con este audio que vamos a escuchar, donde al sustituto de Javier Díaz Verón le preguntamos respecto a la usurpación de cargo de alguien que ya tiene el mandato fenecido. Y fíjense ustedes cuando les decía hace rato cómo se habla con tanta ligereza, incluso la ligereza de aquellos que tienen que conocer mucho más que nosotros de lo que dice la norma, de las interpretaciones respecto a la reconducción tácita. Y esto es lo que decía Alejo Vera hoy cuando le consultábamos respecto a la usurpación de cargo de Javier Díaz Verón. Y hay una parte de la Constitución que no recuerdo muy bien dónde, dice que los magistrados deberán seguir en sus funciones hasta tanto se designe un reemplazante. Creo que hay una parte de la Constitución, decía Alejo Vera, creo que hay una parte de la Constitución que dice que los magistrados deberán continuar en su cargo hasta tanto se le consiga un reemplazante. Díaz Verón no es ningún magistrado. Un fiscal no es ningún magistrado y ese artículo constitucional no es aplicable al caso de Javier Díaz Verón. Hoy quien declaró eso es nada más y nada menos que fiscal general en ejercicio. La siguiente pregunta es si es legal el nombramiento de Alejo Vera y miremos en qué se basó Díaz Verón para nombrarlo. Artículo 51 de la Carta Orgánica del Ministerio Público que habla de los reemplazos. En caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el fiscal general del Estado será reemplazado por el fiscal adjunto que él determine. En caso de inhabilidad o muerte, el fiscal general será reemplazado por el fiscal adjunto en lo penal y si ello no es posible, por los restantes fiscales adjuntos. Muchos dicen hoy en la interpretación que este artículo, al ser taxativo de esta manera, en ninguna parte da la prerrogativa al fiscal general Díaz Verón de designar
a alguien que lo vaya a reemplazar, salvo que sea por estas circunstancias en particular que se mencionan. Pero lo fundamental es un mandato fenecido de alguien que hoy no debería ocupar ese cargo. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con si son estas nuevas causales de juicio político. Y muchos interpretan que sí. Les decía hace rato, al no prosperar los elementos de juicio político, hoy habrá que buscar nuevas causas y probablemente estas sean nuevas causas si es que finalmente algún sector legislativo cree que se puede volver a elevar esta causa. Y por último, el nuevo nombramiento que se da hoy, ya en cambios que se dan dentro del Ministerio Público, donde Federico Espinosa pasa a convertirse en fiscal encargado del área de Ñeembucú, como uno de los lugares en los que tendrá, y en el departamento de Misiones tendrá que encargarse lejos de la unidad anticorrupción, lejos de la unidad de delitos económicos, que quedará a cargo de una persona que es parte del primer riñón de Javier Díaz Verón. Estamos hablando de Alba Rocío Cantero, asignada a partir de ahora a la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Con esto, básicamente lo que se deja entrever es que Díaz Verón podrá pedir permiso, pero seguirá manejando la Fiscalía General del Estado, a pesar de tener el mandato fenecido.